Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta primera semana del año 2024. Feliz año para todos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han recibido su año? Espero que todo haya sido muy bien. Bueno, eh, estoy hoy día aquí, obviamente, para testificar, glorificar al Señor en este primer video del año. Y ya saben que el primer video del año nos reunimos para compartir la palabra profética del año. ¿Okay? Normalmente, de la forma que Dios nos envía a hacer la palabra profética, es una guía profética. Si todos los que nos siguen desde hace 5 años saben que Dios de esa manera es que a mí me ha dado ese mandato de que la palabra profética del año y de cada mes debe ser siempre una guía profética basada en la palabra de Dios y basado en lo que me corresponde a mí como profeta de Dios, entrar en intimidad con Dios en preparación para recibir todo eso, ¿no? Todo lo que el Señor quiere decir a través de mi vida, ¿ok? A través de este ministerio profético que obviamente estamos aquí siempre desde Noruega transmitiendo, en esta oportunidad que estamos acá, que nos toca estar acá todavía en Europa. Y como verán, estoy con este look de invierno, abrigada hasta la cabeza. ¿Por qué? Porque, estoy preparándome para salir hoy día en este primer domingo del año a dar acción de gracias al Señor. Y también, no solo por eso, sino porque, aparte no hay calefacción en este cuarto, que he tenido que venirme para poder hacer la grabación tranquila. No solo por eso, sino por lo que estamos ya, no solo porque estamos en invierno, sino para representar también la intensidad de lo que se va a desatar a través de esta palabra profética. Amén. Que como decimos, es la guía profética para el año 2024. Que lo vamos a hacer en 2 partes, porque el Señor me la ha dado en 2 partes. ¿Ok? ¿Por qué específicamente? Porque desde el mes de septiembre, ¿se acuerdan? En el mes de septiembre que les empecé a hablar de ese sueño, donde tuve ese sueño con el Señor Jesús, desde ahí el Señor me empezó cada día septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses ya adelantar lo que va a venir en el 2024. He estado ya anunciando muchas cosas, entonces no se me ha acumulado tanto, ¿no? Entonces por eso lo vamos a hacer en 2 partes. Y esta es la primera parte. Así que vamos a empezar rápidamente orando en el nombre de Jesús para encomendar esto. ¿Ya? Mientras me voy cambiando de guantes, porque tengo otros guantes que me permiten mayor facilidad con la computadora. Entonces vamos a usarlos estos. Entonces vamos a encomendarnos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Bendigo a cada uno de mis hermanos que se conectan, con todos los que estamos empezando el año, en el nombre de Jesús. Señor, siempre pongo mi vida delante tuyo para que seas tú usándome como instrumento de tu gloria, Señor, para que traigas esa palabra profética que es palabra de vida, palabra que hemos recibido en intimidad con el Señor y confirmado no solamente en la Biblia, sino confirmado a través de otros profetas y voces proféticas en el mundo. Amén. Entonces, oro para que dispongas tu corazón, tu mente, todo, y que el Señor te ayude a tener no solo revelación de esto, sino y discernimiento, sino que puedas aplicar la palabra, que puedas aplicar las instrucciones. Amén. Entonces, que el Señor los ayude y sobre todo que me ayude a mí para poder desatar esta palabra. Amén. Con la unción del Espíritu Santo todo es posible y sobre todo que podamos tener este año 2024 la dirección correcta para todo lo que tenemos que hacer. Amén. Vamos a empezar de esta manera también diciendo lo siguiente, que nosotros finalizamos el año 2023, en el mes de diciembre, cuando estuvimos compartiendo muchas cosas también a través de la palabra profética, pero hacia finales, las 2 últimas semanas del año han sido muy intensas y en aumento, todo ha ido en aumento, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, el Señor estuvo marcando por muchos lados ya lo que se estaba manifestando en el mundo espiritual, porque el enemigo sabe lo que viene.
Y también sabía que desde el mes de diciembre Dios ya nos estaba preparando para entrar. Estábamos en las vigilias, ¿no? Hemos estado en las vigilias obviamente de la cuarta vigilia de la noche, algunas veces en la tercera vigilia de la noche, algunas veces. Ahora lo tenemos ya un poco más combinado, pero definitivamente Dios nos hizo vigilar mucho durante el mes de diciembre, ¿ya? ¿Y por qué? Porque desde el mes de diciembre se empezaron a levantar ataques masivos. La verdad que les voy a decir desde octubre. Desde el octubre rojo se empezaron a levantar ataques masivos contra el pueblo de Dios. Y lo vemos con el caso de Israel, ¿verdad? Que esto ha ido intensificándose cada vez más y esto todavía no para. Luego, ¿qué más? Ha habido ataques muy intensos y masivos contra varias iglesias que se han dispuesto a hacer bautizos, ayuno, oración. Y también ahora que hemos empezado el año, en el caso nuestro, Dios nos envió a hacer 21 días de ayuno y oración como equipo, como grupo. Mi esposo y yo siempre tenemos otra dirección, pero como equipo, como ejército de la Red Apostólica de Avivamiento y todas las escuelas ministeriales donde tenemos los grupos, sobre todo con los grupos de intercesión, grupo de intercesión profética. Nos hemos alineado para estar siguiendo 21 días de oración y ayuno, también con la escuela de líderes y también obviamente con el grupo de intercesión por las familias, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor necesita que nos preparemos en oración y ayuno. Por eso muchos ministerios han recibido la dirección de hacer 21 días de ayuno, otros 10 días de ayuno, 7 días de ayuno, otros quizás 30, 40, no sé. Pero de que tienes que empezar el año con el ayuno es necesario. ¿Por qué? Porque es necesario que te concentres y te enfoques en la visión que Dios te da para el nuevo año. Y más si eres un ministerio y estás caminando con un ejército, con mucha más razón, ¿ok? Y bueno, han empezado a ocurrir varias situaciones, pero sabemos que es por todo lo que viene. Y ustedes van a ver ahora por qué, ¿ya? Entonces, desde el mes de septiembre, que en verdad hemos empezado el nuevo año bíblico, ya se empezaron a manifestar durante todos estos 3 últimos meses del 2024, ¿se acuerdan? Todo eso hace una antesala a lo que viene el 2024. Entonces, por eso estamos en esta también inicio de año cronológico, pero se alinea con lo que ya es lo que ya se había establecido desde el inicio del año 5784, porque como sabemos, el número 84, ¿no? El número 80 tiene que ver con la palabra hebrea, pei, que es la boca. Por eso se dice que esta década es la década del evangelismo, la década de los evangelistas, pero también la época o la era, ¿no? La era de proclamar la palabra del Señor como preparando el camino del Señor. Eso es lo que hay que hacer toda esta década, preparar el camino del Señor. Por eso es que la boca va a ser muy importante, por eso, y lo va a hacer el Señor a través de voces proféticas, predicadores, maestros y bueno, los 5 ministerios y todo el ejército de Dios alineado, ¿no? Entonces, por eso va a ser súper importante que nos alineemos con las instrucciones y direcciones del Señor. Por eso tienes que seguir a tus líderes, que es lo que están recibiendo para el nuevo año también, ¿ya? Entonces, y bueno, vimos que el número 4 viene de la palabra hebrea dalet, que es como una puerta. Como sabemos, las palabras hebreas tienen forma de figura, entonces, y se conecta con un número. Por eso es importante entender las cosas proféticas de Israel, porque aparte de que es nuestra herencia, estamos enraizados en la misma familia, vamos a ver que los diseños de Dios están en Israel, lógicamente. ¿Okay? Los diseños, porque de Jesús se habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no solo desde el Nuevo Testamento, sino que nosotros pertenecemos al nuevo pacto, que eso es otra cosa. Entonces, Dalet significa puerta. Por eso sabíamos que el año 2024, ¿no? Y esa es la primera palabra profética,
es el año de las puertas. Año de las puertas. Mucha gente ha dicho, ¿es año de las puertas abiertas? Sí, claro que sí. Es año de puertas abiertas. Pero no es que las puertas ya están abiertas, sino que el Señor se prepara a abrir las puertas. ¿Ok? Por eso es el año de las puertas. Pero estos son como unos portones, unos portales, se podría decir así. No son puertas chicas, son puertas grandes. ¿Ok? En el espíritu los puede ver así. Pero vamos a decir dos cosas muy importantes y quiero que lo entiendas, porque mucha gente anda diciendo, sí, es año de puertas abiertas, ay, están felices porque ya, por fin se me abrió la puerta, ya. Pero ¿cómo se te va a abrir la puerta si tú no te preparas? Número uno, el año 2023 y todo lo que hemos experimentado el año 2023, todo lo que hemos experimentado, todo lo que hemos vivido, que hemos pasado, porque hay gente que ha querido decir, no, por fin se fue el año 2023, ay, ya se fue el año, este año que ha sido tan duro, tan difícil para mí y que ya yo no puedo soportar. Hay gente que ha terminado así, tan desesperada. Hay gente que, bueno, sí ha terminado con acción de gracias, como debe ser. Porque hay que agradecer hasta por las pruebas, hasta por las tribulaciones, ¿no? Todo ese año el Señor me dijo, María, ha sido solo entrenamiento para lo que viene en los próximos 3 años. 2024, 2025, 2026. No te puedo decir exactamente lo que viene en 2025-2026 porque solo he visto una parte del horizonte. Hay gente que está recibiendo más revelación sobre eso. El Señor, cada vez que yo hago la palabra profética, bueno, me va confirmando a través de otros siervos mientras la voy recibiendo. O sea, la recibo primero y por ahí me empiezo a ver ahí algunas publicaciones que me llegan. No es que yo las busco, me llegan, porque obviamente uno ni bien abre el Facebook o el Instagram, sale palabra profética para el 2024. Bueno, sale ahí, es inevitable no leerlo. Pero de los que transmiten obviamente en videos, el Señor me selecciona mucho. Solamente he escuchado la de mis líderes, la de mis mentores, nada más, que han confirmado mucho de esto. Y otros siervos, bueno, ellos han publicado y la verdad me han confirmado todo lo que obviamente he estado recibiendo. Y con esto también, bueno, queremos decir que la palabra profética, como vuelvo a repetirles, es una palabra de vida, una palabra donde la palabra se hace viva y el Señor habla a su pueblo. Es por eso que Pedro decía que la palabra profética más segura es la que está en la Biblia. Claro, porque fue inspirada por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sigue hablando hasta ahora. Entonces el Espíritu Santo va a hablar conforme a lo que ya está escrito, no va a ser nada nuevo, nada inventado. ¿Okay? Entonces hay mucha gente que abusa de esto, de la unción profética. Yo te digo, no te pares frente a un micrófono, ni salgas frente a las redes si Dios no te envía y no te dice que hables. Ser profeta no solamente es que vas a hablar, es que también hay que aprender a callar, ¿no? Entonces, si en esta época sale mucho de moda que la gente sale haciendo la palabra profética, la verdad que hay una unción para desatar la palabra profética. Por eso que hay siervos que solamente dicen un versículo, y ese versículo para ellos es lo que han recibido, porque en parte profetizamos, y en parte sabemos y conocemos, no es que lo sabemos todo. Pero en el caso mío, bueno, así como otros ministerios que son, obviamente, como yo, nuestros ministerios proféticos son para dar guías, direcciones y guías proféticas, ¿okay? Que es como un compilado. Eso es algo que el Señor nos da porque también somos maestros. Entonces, y nos movemos en la unción apostólica. Entonces, por eso el Señor me envía a hacer esto, ¿okay? Entonces, como decimos, el año 2024 es el año de las puertas abiertas, sí, pero hay 2 condiciones para que las puertas sean abiertas. Número 1, no vas a poder atravesar ninguna puerta si tú no te conectas con la puerta de las puertas, que es el Señor Jesús. Yo soy la puerta. O sea, si tú no atraviesas por Jesús, no se te abre ni una puerta. No se te abren puertas porque vas a tal congregación, no se te abren puertas porque digas que eres cristiano y todavía no te has convertido, ¿no? Porque hay gente que se frustra luego que escucha la palabra, ay, ¿por qué a mí no se me abrieron las puertas? Bueno, por eso te voy a decir, te estoy adelantando por qué no se te va a abrir las puertas. Número 1, se te tiene que haber revelado Jesús como la puerta. Eso tiene que haber pasado contigo. Jesús es la puerta.
¿Ok? Número 2, tienes que saber que las puertas se abrirán masivamente para los justos. Solo para los justos, y eso lo vi en una visión. Los justos, por eso este año, 2024, es el año de los justos. Ya lo vamos a ver en la segunda parte, donde voy a hablar más de esto, y durante el año vamos a estar dando enseñanzas sobre el tema de los justos, porque todo habla de los justos, pero la gente no entiende qué es ser justo, ¿no? Todo habla de los justos. La Biblia habla de los justos y los impíos, los justos y los malvados. Entonces hay gente que cree porque es cristiano, ya es justo. No es solamente porque digas que eres cristiano. Ser justo es algo mucho más profundo. ¿Ya? Y número 3, vas a tener que guerrear por las puertas, porque habrá guerra en las puertas. Para que se te abran, va a haber guerra en las puertas. ¿Okay? Ya todo esto lo vamos a entender mucho más cuando demos la serie sobre las puertas, de lo que Dios me está hablando. Esta serie ya me está, dando conocimiento y más entrenamiento en eso, me está enseñando. Y cuando ya termine, obviamente, eso, voy a empezar. Cuando terminemos la serie de Vestiduras Espirituales, vamos a empezar con la serie de las puertas. ¿Amén? Bueno, seguimos. Entonces, estas puertas que se van a abrir para los justos serán puertas de misericordia, puertas de justicia, puertas de salvación, puertas de favor, puertas de gracia, puertas de abundancia, puertas de incremento, puertas de oportunidad, puertas de conexión, puertas de influencia. Y todas las puertas que Dios te quiera abrir se abrirán todo este año. Y como dice Juan 10, 9, 11. El Señor Jesús dijo, yo soy la puerta. Así que los que se conecten con el Señor Jesús en un nivel de intimidad mayor de lo que Él dice, como dice en Juan 15, ¿no? Yo soy la viña. Así que los que están bien plantados en la viña y son los que están conectados con la puerta. Entonces Él dice, el que por mí entrare será salvo. Entonces tú tienes que estar seguro de tu salvación y que haber entrado por la puerta correcta. Y dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces esa es la puerta principal que se tiene que abrir este año. Se te tiene que abrir a ti, la puerta de Jesús. Amén. Pero también advierte que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces cuando tú tienes vida en abundancia, vida y vida en abundancia, es por eso que sabes que tú has entrado por la puerta correcta, ¿no? Y ahora sí, sobre el caso de las puertas, vamos a adelantar algo, ¿ok? Parte de la palabra profética que el Señor siempre nos da es con advertencias, pero también con estrategias. Entonces, como va a haber guerra, tenemos que tener también las advertencias y también las direcciones y las estrategias. Dice, una de las advertencias que recibimos a través de en la conferencia esta conferencia internacional profética que tuvimos en Holanda, y ahora en esta transmisión que fue para toda la red internacional de las casas de oración de avivamiento del Centro Global Profético, nuestra líder nos dio esta advertencia. Entonces la voy a compartir con ustedes, ¿ok? Dijo, el enemigo planea venir a intentar quemar las puertas. Acuérdense lo que pasó con cuando Nehemías quiso edificar, ¿no? Empezó a edificar. Nehemías empezó a edificar en la reconstrucción, ¿no? del templo obviamente de Jerusalén. En ese intento, el enemigo entra justamente contra la edificación, pero en este caso se va a centrar mucho en las puertas. Ya va a venir a intentar quemar las puertas. Y también las puertas del infierno. Número 2, las puertas del infierno se levantarán masivamente, pero no prevalecerán. Sí se van a levantar masivamente, porque son también puertas, es guerra de puertas. Puertas del infierno contra las puertas del cielo. Pero acuérdense que el Señor siempre gana. Así que resistan, esfuércense y sean valientes, ¿ok? La palabra lo dice, las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia.
pero no quiere decir que no tendrán guerra contra la iglesia. Hay guerra, es año de guerra. Y yo quiero que en este año entiendan que este año tienen que ser más esforzados y valientes que más que ningún otro año. No, hasta el momento 2024, porque todavía no hemos visto 2025 y 2026. La cosa se va a intensificar. Todo esto se va a intensificar, ¿ok? Pero dice que no prevalecerán. ¿Por qué? Porque el Señor es el que va a pelear por nosotros, pero nos necesita bien alineados y nos necesita en pie de guerra. Entonces, si uno entra al ejército de Dios, tienes que entender que es porque naciste para la guerra. Y tienes que tener ese espíritu de guerrero y conquistador. Así que cuando te vengan las pruebas, así como cuando te vengan las enfermedades, que te venga lo que te venga, que Dios permita que pases, es por algo, es por un propósito. No solo es que el enemigo te ataca, el enemigo te ataca, el enemigo te ataca y te ataca y te ataca y te ataca. No, entiende que todo para los que aman a Dios, todo obra para bien. Entonces tú tienes solamente que pedirle al Señor, en primer lugar, sí, dar acción de gracias y alabanza al Señor y preguntarle, Señor, ¿cuál es el propósito de que yo estoy experimentando todo esto? Entonces, primero analiza si estás abriendo puertas al enemigo, pero si estás bien alineado, es posiblemente que es por tu avance y tu progreso y porque hay algo grande que Dios va a desatar en tu vida. Entonces, por favor, este año tienes que estar en modo guerrero 24/7. ¿No? Este año tienes que estar en modo guerrero 24/7. Otra advertencia es espíritus de distracción, espíritus de conspiración y división vendrán contra la iglesia. Vendrán en ataques masivos también. Le digo que este año todo es masivo, todo es intenso. Ya, ahí está. Por eso tenemos que estar alineados, tenemos que estar avisados, tenemos que vigilar las puertas. ¿Por qué? Porque en las puertas ¿cómo se dice? Se prepara, ahí está, vamos a hacer así mejor. Se preparan las más grandes conspiraciones. En las puertas. Acuérdense de Absalón contra David. Él esperaba a la gente en las puertas. Por eso ten cuidado, ¿quiénes están en las puertas? En las puertas de las congregaciones, en las puertas de tu casa. ¿Quiénes están ahí esperando que la gente entre o la gente salga? ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y distracción. Si nos distraemos, cualquier cosa entra por la puerta. Ya lo saben. ¿Se acuerdan cuando les conté el sueño donde yo estaba vigilando las puertas? Bueno, esa es una de las posiciones principales para los profetas. Luego también esto sí lo recibí yo, espíritus de maldad y principados que se oponen al rompimiento y atraviesan, ¿no? Y antes de que nosotros atravesemos las puertas, se nos atraviesan. Acuérdense lo que pasó en Daniel 10. ¿Contra quién peleaba? Príncipe de Persia, príncipe de Grecia, ¿no? Y habrá una guerra confrontativa contra ellos en un nivel mayor. Será más intensa la guerra contra estos principados porque este año es año de puertas abiertas, es año de grandes rompimientos. Como vamos a verlo más adelante, va a ser un año glorioso. Entonces, ¿ustedes creen que el enemigo no se está ya listando? Ya está listado, está ahí ya dándonos desde los fines del año 2023. Y él ya está preparando. Y este sueño yo sí lo recibí, esta advertencia la recibí en un sueño. En un sueño lo recibí. Y donde Dios me advirtió que venía el príncipe de Persia y de Grecia. Porque yo estaba en Grecia. Literalmente el Señor me llevó a Grecia en el espíritu y lo vi. Vi cómo 2 carneros grandes se paraban como hombres y venían a querer contaminar y a querer, obviamente, comer la cosecha. Cuando obviamente pedía revelación sobre esos carneros que tenían forma de hombres y eran muy grandes. Bueno, el Señor me decía, y también me confirmó a través, obviamente, de otros profetas que me ayudaron a discernir, el príncipe de Persia se va a oponer al avance
al progreso y al rompimiento, ¿no? Al avance, al rompimiento, al progreso del año 2024, de cada puerta que tengas que atravesar. Y esto ya empezó, porque estamos ayunando como Daniel. Por eso los que están haciendo ayunos de 21 días se les va a poner. Ya empezó. Los ataques de brujería masivos que han venido contra la iglesia desde diciembre, es más, desde octubre, pero nosotros hemos sentido recién mucho mayor intensamente, así, hacia finales, hacia fines. Y ahora también, empezamos el año y ahí empezó, y era una oposición tremenda. Y el Señor me dijo, te avisé, ya está el príncipe de Persia oponiéndose. Y también viene el príncipe de Grecia. Entonces, en este año voy a, obviamente, como tengo que hablar de todo lo que es el tema de Babilonia mucho más intensamente, voy a dar una enseñanza más sobre todo lo que conlleva Grecia, príncipe de Grecia, espíritu de Grecia, mentalidad griega y los hijos de Grecia también, que es algo que el Señor me dijo, y eso voy a hablar un poco más en la próxima parte, ¿no? En la segunda parte. Bueno, eso es Daniel 10. Entonces, estrategias, y estas sí son las estrategias que el Señor nos dio, obviamente a través de estas enseñanzas que hemos tenido. Número 1, tenemos que tener estrategias para combatir a los enemigos, no solo de los muros, sino de las puertas. Y para eso tenemos que estar bajo la unción de Nehemías en la vigilancia de las puertas. Tienen que estar alineados intercesores, vigilantes y sobre todo porteros. Va a ser una función muy importante en este año, porque muchas veces no se toma cuenta las puertas. La gente está en los muros, la gente está en el atalaya, arriba, como las águilas, pero ¿y las puertas? ¿Quién está cuidando las puertas? ¿No? Entonces esta función va a ser muy importante. Entonces este año el libro de Nehemías va a ser una guía profética para los intercesores y para líderes del año 2024. Eso es lo que me dijo el Señor. Y sobre todo el tema de las puertas se ve pues en los 4 primeros capítulos la lucha que hay contra estas puertas, ¿no? Número 2, las puertas deben ser custodiadas por profetas o atalayas. Ese es uno de los puestos en los que el Señor casi siempre me lleva. O hacer centinela, estar arriba. Y por eso que obviamente como yo dirijo un ejército de intercesores en Latinoamérica, desde Argentina hasta Estados Unidos, es por eso que ellos están constantemente cuidando más los muros. Algunas son también atalayas, pero el Señor me tiene a mí vigilando las puertas, de verdad. Aquí en el Centro Apostólico generalmente me tiene vigilando las puertas constantemente, porque como ya dijimos, por las puertas principalmente se meten los brujos, principalmente. Acuérdense que no son puertas físicas, son puertas dimensionales, espirituales dimensionales, y de eso vamos a hablar más este año. Como dijimos, los complots y conspiraciones se crean en las puertas, tal cual lo hizo Absalón. Número 3, profetas deben profetizar en las puertas, como lo dice Jeremías 17, ¿ok? Entonces, profetas, atentos con eso, tienen que estar profetizando en las puertas, tomando autoridad, sobre todo en las puertas de la ciudad, en las puertas de las naciones, porque los profetas tenemos obviamente esa función, ¿ok? Y las puertas de la congregación ni hablar, tienen que estar ahí profetizando. Continuamos. Año 2024 será el año de Amós 3. Y eso yo ya les adelanté, ¿se acuerdan? Cuando di la palabra profética en noviembre, ¿no? Que ya el Señor luego que me había dicho que era el año del Salmo 24, también será el año de Amós 3. Sabemos que siempre, cada vez que el pueblo de Dios está en una situación crítica, ¿no? De luchas intensas y todo eso, el Señor siempre viene a salvar, a rugir, ¿no? Pero este año será el año del rugido del león de Judá. Así que todo el año el Señor va a rugir, todo el año. ¿Qué significa? Que Él rugirá y peleará contra todos sus enemigos y los destruirá, ¿no? Él defiende a los justos y les hará justicia. Los justos, otra vez. Él confrontará el falso sistema y a los falsos profetas a través de sus profetas, conforme Zacarías 13, donde ahí hay una denuncia y una advertencia contra esos profetas, donde dice que aún los avergonzará públicamente, porque han profetizado y hablado y él no los ha mandado, ¿no? Saben que mucho cuidado con eso, con conectarse con
falsos profetas o profetas que se han desviado del Espíritu de Dios también, como Balaam, acuérdense. Ya, mucho cuidado, porque hay mucho profeta jezabelico en las redes. Tienen que tener testimonio de estas personas, dónde ministran, cómo ministran, porque, bueno, uno no puede ir por ahí allá andando diciendo, sí, yo soy profeta. Yo no necesito andarle promocionando, decir que yo soy profeta. No, pero si alguien me pregunta, mi función, ¿cuál es tu función en la iglesia? Pues soy profeta, principalmente soy profeta, luego soy maestra. Entonces, hay mucha gente que lamentablemente, y esto lo vemos mucho, por ahí andan dando cursos en línea y porque les dan un título, un certificado, creen que son profetas, hasta pastores en línea, ¿no? Entonces, no, esta es una función que Dios establece. Si tú no tienes el mandato de Dios, si tú no portas el manto de uno de los ministerios, si Dios no te ha ungido para eso, estás adivinando, estás operando en otros espíritus y estás trayendo engaño al pueblo de Dios. Estás diciendo paz, 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 cuando en verdad hay guerra, guerra, guerra. ¿No? Estás diciendo, sí, les va a ir bien en todo, van a tener esto, esto. Sí, a los justos. La palabra lo dice, a los justos. Y el que crea ser santo, que se santifique más. Entonces, esto es muy importante. Que se desconecten de esa gente. No, porque hay gente que aparece por el TikTok. Allá en Estados Unidos es algo masivo, es una cosa terrible. Hay profetas hasta gángsters, andan asaltando a la gente. Se les llama los cash app prophets, se les llama en Estados Unidos. Ni hablar de los Gucci prophets y de los no sé qué, de los gangsters prophets. Increíble que haya salido todo eso, Dios mío. Bueno, pidan confirmación al Señor. ¿A quién tienen que escuchar? ¿A quién tienen que seguir? Por favor, porque va a ser muy importante que te alinees, porque esto será expuesto y será confrontado. Este año va a haber una masiva exposición del oculto y masiva confrontación. No solo en la casa de Dios, porque ya sabemos, como dice, es necesario que el juicio comience por la casa, ¿no? Varios ministros, van a pasar cosas muy, muy terribles, les digo, en el pueblo de Dios. Hay gente que está viendo muertes, hay gente que está viendo caídas, más de lo que ya ha habido desde ya sabemos, 2021, 2022, 2023, esto no va a parar, les digo, se va a intensificar más, va a ser masivo, pero también va a ser en toda la tierra, o sea, en la sociedad, en los 7 montes. Miren lo que pasó en Estados Unidos con la muerte de este hombre, que fue acusado de tráfico, de abuso sexual de niños, que se había hecho multimillonario solamente a través de la industria de la pornografía y todo eso, ese Jeffrey Epstein, que su caso salió el año pasado cuando se estuvo mucho, acuérdense de Sonido de Libertad, el año pasado eso fue algo que levantó y expuso todas las redes de tráfico, ¿no? De tráfico humano, tráfico de niños, los pedófilos y todo eso. Se intensificó mucho todo eso, ¿no? Y bueno, ese caso obviamente salió a la luz y este hombre estaba tan acorralado que se terminó suicidando. Pero antes de suicidarse, dejó una lista así, la lista negra de todos los que estaban comprometidos en su red de pedofilia. Y para sorpresa de muchos, ya salió esa lista, está saliendo, ya están revelando algunos nombres. Y ahí estaba el expresidente Bill Clinton, varios senadores, multimillonarios, príncipes, reyes, gente de poder e influencia, están comprometidos en eso. Entonces ya esto empezó. Ya en el año ha empezado esto con esto. Entonces, y esto no va a parar. El Señor este año, de verdad, está muy en serio con todo eso. Le digo que es el año del rugido del león. Así que mes tras mes el león va a rugir. Y cuando el león ruge ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Entonces vamos a leer Amós 3 por eso. ¿Ya? ¿Qué dice Amós 3?
Así que las cosas se van a intensificar mucho más. Bueno, como yo ya les dije ya en otro video anterior, ¿no? Que lo hice después que yo llegué obviamente de la conferencia de Holanda, donde les dije cómo el Señor me mostró que el año 2024 iba a ser el año del rugido del león, me confirmó en la conferencia, ¿no? Porque fue una visión muy fuerte que vi, pero vi leones levantándose también con él, así que va a ser el año del rugido del león, pero también los hijos de Dios van a tener que rugir como leones, porque tenemos que estar en modo de guerra, así que vas a tener que rugir, vas a tener que hablar y confrontar lo que tengas que confrontar conforme el Señor te envíe, sobre todo profetas, ¿ok? Apóstoles. Los que generalmente Dios envía. Y también, bueno, a veces envía también a los evangelistas que confronten, lógicamente. Pero que Dios te envíe, ¿ok? Entonces, ellos son los que van a tener que confrontar muchísimo al sistema y Dios los va a usar. Y ahí fue donde obviamente el Señor me daba esa canción, ¿se acuerdan de León? Del grupo Elevation Worship. Todo lo que dice esa canción es todo lo que va a pasar en 2024, les digo. Cántenla. Cántenla, profetícenla. A mí la verdad me gusta muchísimo esa canción. Siento que el león se me levanta, se me despierta todo lo león. Bueno, dice, oí esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, ¿no? Hijos de Israel. Acá ruge el Señor contra el pueblo de Israel. Por eso le digo, va a comenzar, y siempre comienza el juicio por la casa de Dios. Dios va a confrontar el sistema, que es el falso sistema que está metido dentro de las congregaciones y está atrapando y llevando cautivo al pueblo de Dios. Ese sistema, el sistema babilónico que ya sabemos, ¿no? Y otros sistemas también, obviamente, como Egipto, los tienen esclavizados. Entonces dice, contra toda la familia que hice subir de la tierra a Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Entonces Dios va a traer ese rugido, porque ya trae pago y recompensa. Acuérdense, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que hemos sembrado en todos estos últimos años vamos a cosechar. Así que si usted ha estado haciendo maldad, por favor, arrepiéntase. Luego dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. También Dios trae separación. No vas a poder seguir caminando con la misma gente que te tiene atada, retenida. Dios ha marcado claramente. Siempre, cada año Él marca la separación. No están de acuerdo, no caminan en el mismo espíritu. No pertenecen. ¿Qué tiene que ver Belial con Cristo? ¿Qué tiene que ver Satanás? Todo lo que se ha metido, todo lo que está ligado a ese sistema. El sistema de Babilonia es del diablo. Entonces, este año también es año de salir de Babilonia. Ya lo vamos a ver en la siguiente segunda parte. Dice también, rugirá el león en la selva sin haber presa, ¿no? El león va tras su presa, así que la presa sabemos que es el enemigo. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare, ¿no? Los hijos del león. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. Sabemos que esto habla de las aves de los cielos, que son espíritus. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo, ¿no? Sabemos que es el lazo, obviamente, del enemigo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo, ¿no? Está sonando la trompeta, que hemos dicho, se está sonando desde el año, la trompeta está sonando desde que empezó el tiempo de la pandemia, está sonando la trompeta, sigue sonando, sigue tocando. Y si no se alborotará el pueblo, ¿habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? ¿No? Porque Dios permite. En Él no hay maldad. En Él no hay maldad, pero Él va a permitir que aún la maldad venga contra nosotros, si estamos haciendo maldad, lógicamente. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces acá habla específicamente de profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor,
¿quién no profetizará? ¿No? Entonces, no solo los profetas profetizan, pero porque tú profetizas no eres profeta. Ojo, es parte de la función de los profetas. Es una de las tantos dones de los profetas. ¿Ok? No es solamente que nosotros profetizamos, nosotros hacemos más cosas que eso. Bueno, eso es Amós 3, que lo vamos a ver muy frecuente este año. Otra cosa que el Señor me mostró, y bueno, me confirmó a través también de mis otros mentores, es año del Shaddai, del Dios del más que suficiente. Así que este es el año del más, ¿ya? Ese es algo que vamos a ver más. Todo se va a intensificar más, todo se va a multiplicar más, todo se va a incrementar más, de los dos lados, del lado de las tinieblas y del lado de la luz. Por eso los del lado de la luz tenemos que aumentar más fuego de Dios, más unción, más poder, más autoridad. Y para eso tienes que obviamente meterte en serio con el Señor. Entonces el Dios del más que suficiente, el Dios que es el más del más que suficiente, es uno de los nombres de las traducciones. Cuando tú traduces el Shaddai, significa el todopoderoso, que es el omnipotente también. Cada vez que habla la palabra sobre el omnipotente es el Shaddai, el todopoderoso, ¿no? Otro significado es el Dios del más que suficiente. ¿Por qué? Porque cuando Él te bendice, el Shaddai te bendice, es en sobreabundancia, tanto que tú dices, ya, como cuando te están dando mucho, y tú dices, no, suficiente, se me está derramando, algo así. Así es. Así que Él siempre viene a traer eso, y este año se va a caracterizar por eso. ¿Para quiénes? Para los justos. Otra vez volvemos a repetir, para los justos. Para los justos habrá más que suficiente. Así que Dios les traerá favor, un favor, ¿cómo se puede decir así? Un favor, no es extra, sobreabundante, así vamos a decirlo. Favor sobreabundante, súper incremento, súper multiplicación. Y obviamente una mayor sobreabundancia a los justos, ¿no? Pero así como Dios nos dará más, Él nos pedirá más también. Más obediencia, como dije, más consagración, más intimidad con Dios, más fidelidad a tu pacto con Dios, más ayuno, más vigilia, más santidad, más de todo. Más. Porque tienes que portar este año más fuego de Dios, más aceite de la unción. Tienes que subir en niveles de autoridad, tienes que tener más autoridad, más poder, porque si el enemigo se está preparando a incrementarse más, pues tú también lo tienes que hacer, ¿ok? Y esto tiene que ver con Génesis 35, vamos a ver aquí. Porque si vemos, el Shaddai se le apareció por primera vez a Abraham, eso lo sabemos. Pero también se le apareció a alguien que le hizo un pacto en un lugar santo que se llamaba Betel, ¿no? Acuérdense, casa de Dios, puerta del cielo. Ahí también vemos lo de las puertas, ¿ya? Entonces, en Génesis 35 dice que se le apareció otra vez Dios a Jacob. A ver acá, Génesis 35. Ya. Versículo 9, desde el 9. Se le apareció otra vez Dios a Jacob, porque esto no era la parte donde recién el Señor lo había visitado, que eso es anteriormente. Esto es, dice, se le apareció otra vez Dios a Jacob a su regreso de Padán Aram, ahí justamente en Betel. Y lo bendijo, dice. Le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. Ahí fue donde le cambió el nombre. Sino que tu nombre será Israel. ¿Qué significa esto? Que este año tú tienes que confirmar tu pacto con Dios. Ya Dios no quiere medias tintas. Ya Dios no quiere que estés un pie afuera, un pie adentro. Dios no quiere que estés entre dos aguas. Dios este año nos lleva al valle de las decisiones. Este año nos lleva a todos al valle de las decisiones porque se aumentará tanto será el nivel de confrontación de guerra, ¿no? Que nosotros vamos a tener que confirmar nuestro pacto, así como Él volvió otra vez. ¿A dónde? Al lugar santo.
El lugar santo es algo físico, no es algo físico, es algo espiritual. ¿Dónde está la casa de Dios tuya? No es una congregación solamente, no es porque tu iglesia se llama Betel, no. Si ese lugar porta la gloria de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero tiene que ser tú, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Y también mi hogar, mi casa, ¿no? Mi habitación, mi lugar secreto. Ahí tienes que ir. Y le dijo Dios tu nombre, Jacob, y le cambió de nombre. Así que este año Dios te cambia de nombre. Acuérdate, si no te lo ha cambiado todavía. Y lo llamó Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Ese es el Dios, el primer significado del Señor, el omnipotente, el todopoderoso. El segundo significado, el Dios del más que suficiente. Y el tercer significado es el Dios que nos nutre. El Dios, le dicen también, el Dios de los grandes pechos, porque obviamente tiene el diseño de la madre viene de Dios, porque Él nos nutre, nos da de comer, ¿ok? Espiritualmente. Dice, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, y reyes saldrán, obviamente, de tu simiente. La tierra que he dado a Abraham y Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Y como sabemos, pues Jacob, que fue Israel, es la nación de Israel que se ha multiplicado, pues está por toda la tierra. Prácticamente es una nación muy próspera, muy rica y muy poderosa. Por eso tiene un tremendo armamento que está usando para, obviamente, resistir al ejército terrorista de los Hamas. ¿Okay? Por eso también vamos a ver que el año 2024 ya no es año de rumores de guerra, aunque les digo que todo esto se ha desatado ya desde, podríamos decir, lo de Mateo 24, yo lo veo más como no solo para ¿cómo se puede decir? Un capítulo para este año 2024, que algunas personas lo han recibido. Para mí, en general, Mateo 24 es para toda la década. Lo mismo el Éxodo y lo mismo el Apocalipsis. Toda la década lo vamos a ver. Porque la gente anda anunciando esto, pero no es porque ya el Señor viene, no, el Señor viene en lo espiritual primero, y luego va a venir físicamente, que todo ojo lo verá, y ahí, bueno, ya nos vamos, lógico, pero no va a pasar hasta que no haya un mayor avivamiento y la iglesia no esté lista y preparada, vestida de lino fino, no pasa, no va a pasar. Entonces tenemos que seguir todas las señales, ¿ok? Entonces, vamos a decirlo así, es año de Mateo 24, ¿por qué? Porque guerra y desastres habrán en escalada intensa. Eso es lo que el Señor me anunció. Que cuando me anunció lo del octubre rojo, me dijo, Marian, esto va en escalada intensa. Se va a intensificar. ¿Y cómo podemos ver esto? Me lo dijo así. Cuando finalizamos el 2023, empezaron a pasar ciertos eventos de catástrofes. Y igualmente, comenzando el año, el 1 de enero, hubo este terremoto y tsunami en Japón, que sabemos que Japón está acostumbrado a los temblores, a los terremotos, y ya saben que eso es una zona sísmica que se mueve constantemente, es como la falla de San Francisco en Estados Unidos, y por ejemplo en mi país, en Perú, la zona de Nazca, la placa de Nazca es de constantes temblores, o sea, constante, ¿no? Pero lo que hemos visto desde el año 2020, desde que Dios empezó a sacudir la tierra y empezó a hacer ese reinicio, y vemos que luego que pasó la pandemia, la gente no ha entendido y no está escuchando las alarmas del Señor, pues entonces ahora el Señor va a intensificar todo más, ¿no? Entonces ese 7.6 de magnitud que tuvo este terremoto de Japón que desató un gran tsunami, tuvo dos significados, porque el Señor me dijo, todo va a ir en escalada intensa este año. Así, porque fue una escala intensa de ese terremoto, que ellos decían que ha sido uno de los más fuertes desde hace muchos años. No han sentido algo tan fuerte así, y hubo obviamente destrucción. Y no solo eso, sino que empezó a haber también explosiones en el aeropuerto, se empezaron a chocar los aviones. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que yo sentía mucho caos y confusión a mi alrededor cuando yo estaba en el aeropuerto? Bueno, todo esto se va a intensificar más, porque también habrá más hambruna. Vienen ya en este año, se van a desatar, me parece que el principio de las plagas que están queriendo, es un plan del enemigo que está planificando, porque
Ya Dios lo reveló a siervos profetas que han sido tomados al cielo, llevados al cielo, o Dios los ha visitado para anunciarles que obviamente durante esta década lo que van a hacer es reforzar más ese tipo de virus, bacterias, a través de los alimentos y a través de muchas cosas que van a querer esparcir. Es más, comenzando a fines de diciembre solamente ya se empezaron a ver ciertos rebrotes que según la gente ha empezado a ver como el virus mutando, que está como que volviendo agresivamente en ciertas áreas y zonas. Y hay personas que han recibido que va a haber, como dicen en inglés, un shutdown, un cierre, que se están preparando para soltar nuevas plagas y hacer un cierre mundial. Acuérdense de mi sueño donde yo vi todo en oscuridad. De pronto estaba comprando y de pronto todo se hacía oscuro la tierra, pero llegaba el príncipe de paz y obviamente me decía Marian, no temas porque, y dile a mi pueblo que no tema, porque mientras mantengan su paz, todo va a estar bien y yo voy a venir, yo mismo voy a venir a salvarlos. Pero en el mundo va a haber esto, ¿ya? Así que no se extrañen de las cosas que van a empezar a pasar, van a ser, les digo, locas, intensas y a nivel masivo, ¿ya? Lo mismo pues habrá obviamente escasez y mucha hambre de comida, de recursos, y será lo mismo espiritualmente también, ¿no? Y como dice Mateo 24, específicamente la parte del 7, dice, porque se levantará nación contra nación, que ya lo hemos visto desde que Ucrania está contra Rusia, desde la década, por eso le digo, en la década yo estoy viendo esto, desde que pasó lo de Ucrania y Rusia, en el año del 2022, febrero de 2022, y ahora en el octubre rojo con Israel y Palestina, que son naciones que han estado constantemente peleando anteriormente, pero ahora lo que se está haciendo es como que están en escalada intensa. Están desatando misiles, una guerra tecnológica impresionante, porque ahora ya no pelean soldados, pelean robots en áreas donde son extremadamente peligrosas. Entonces la guerra es tecnológica. Y también dice, se levantarán y reino contra reino. Eso me dijo el Señor. Por eso que el reino de las tinieblas se va a intensificar más en pelear contra el reino de la luz. Y también dice, y habrá pestes, ¿no? Entonces, toda esta década, como dijimos, en el Éxodo se soltaron plagas. Entonces el Señor me dijo toda la década, y me confirmó a través obviamente, el apóstol Joshua Giles, que él escribió un libro sobre esto. Dios le dijo que toda la década va a haber esto. Y también al profeta Chuck Pierce le dijo el Señor esto, ¿no? Que es la década del Éxodo. Entonces habrán pestes, habrán plagas, saldrán nuevas cosas y por ahí. Y habrá hambre, más hambre en la tierra y terremotos en diferentes lugares, ¿no? Esto ha pasado siempre, pero ahora lo vamos a ver más. Ahora, no significa que porque ya pasa, ya Cristo viene mañana. No, el Señor viene pronto, claro que sí, pero tenemos que preparar el camino al Señor. Dice, todo esto será principio de dolores. Principio de dolores lo que hemos visto hasta ahora, pero ahora se va a intensificar más los dolores. ¿Por qué? Porque hay algo que está por dar a luz, que es el avivamiento mundial. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Bueno, es lo que siempre se ha visto. La verdad que Mateo 24 es una profecía que se cumplió con la destrucción de Jerusalén, pero el principio espiritual se repite constantemente. Bueno, acá ya se me está oscureciendo, por eso creo que se ve más la luz del fondo. Bueno, y también se intensifica el frío acá. Eso es algo que también se está intensificando. Por ejemplo, acá en los países nórdicos y en otros países también el calor se está intensificando mucho más. Acá, por ejemplo, en Finlandia están en menos 40 grados al norte. Como nunca antes, están rompiendo récords de intensidad de climas, como digo, locos. El clima se está volviendo cada vez más loco. En Suecia están en menos 30 grados para abajo. Y acá, obviamente en la capital, bueno, también nunca habían llegado también igual a menos 30. Entonces, y aquí también ya estamos menos 12, a veces menos 14, ¿no? Entonces hay que abrigarse bien. Pues digo que estoy abrigada de los pies a la cabeza. Pero lo que dice acá, dice también
dice, muchos tropezarán entonces. Esta es una advertencia, yo les digo, de algo que me fue, obviamente, me fue dicho a través de dos personas que me confirmaron esto y de un sueño que tuvo mi esposo. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y esto lo vamos a ver en la próxima, en la segunda parte, vamos a ver esto con mucha más claridad, porque ahí les voy a contar específicamente qué es. Porque dice, muchos tropezarán entonces, tropezarán. Va a haber mucho tropiezo este año, va a haber mucho ataque. Una de las puertas más atacadas, ¿saben cuál va a ser? La puerta de nuestro corazón. Entonces este año tienes que guardar tu corazón. Este año tienes que ponerte el escudo de la fe como nunca antes, ahí, firme, ¿ya? Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán. Ya lo estamos viendo, están en todos, y ahora con lo de las redes, mucho más. Miren que en aquella época había esto. Esto había en la época de Cristo, había muchos falsos profetas. Y dice, y engañarán a muchos, por eso los están engañando. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto también seguirá, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se dan cuenta? El fin no viene sin que antes no se haya predicado el evangelio del reino a todo el mundo. Entonces, ¿ya hemos predicado a todo el mundo? No, todavía. Y eso se va a producir justo producto del avivamiento mundial. Pero sí vamos a ver qué va a venir más adelante, ¿ok? Y entonces vendrá el fin. Dice también, se menciona, si ustedes leen Job 5, el 18 al 24, ¿no? Dice aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Job sabía esto, eso dice el versículo 17, ¿no? Y él dice todo lo que le pasó a él, dice, él es el que hace la llaga, la venda, él hiere, sus manos cubran. En 6 tribulaciones, dice, te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. 6 tribulaciones. Entonces, año tras año se incrementarán las tribulaciones, pero más dice que en la 7ª no te tocará el mal. Entonces, ¿vamos a pasar tribulaciones? Sí, vamos a seguir pasando tribulaciones. Luego, ¿qué dice? En el 20, en el hambre te salvará de la muerte. Habrá hambre, sí, a los justos no le caerá la muerte, los salvará el Señor. Y del poder de la espada en la guerra, ¿no? Porque se identifican las guerras. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere, de la destrucción y del hambre te reirás. Dice, los justos se ríen. Y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo. Saldrás, sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará, ¿no? Entonces, los justos serán protegidos, a ellos no les va a pasar nada, pero sí no está diciendo que no tendrán que pasar tribulaciones. Ojo, hay gente que piensa que porque ya es justo y ya es santo, no va a pasar tribulaciones. No, todos tenemos que pasar tribulaciones, todos, ¿ok? Y algo más que viene, y eso fue lo que pasó también, bueno, en California se empezaron a dar una serie de oleadas masivas, empezó a salir el agua, y yo creo que fue como eso lo que produjo el tsunami en Japón, porque hubo en esa, ¿cómo se dice? En esa franja del Pacífico que rodea desde Estados Unidos hasta Asia, ¿no? Esa que es como un círculo. Se empezó a producir mareas muy altas, tanto que se empezaron a salir las aguas, empezaron masivamente así a inundar y a destruir casas. Y bueno, una apóstol, un apóstol que es un apóstol de avivamiento en todas las naciones, que viaja mucho, se llama Catherine Crick. Ella está, su iglesia en California, y ella dijo que obviamente cuando ella veía la visión que esas olas que se estaban viniendo con mucha mayor intensidad y estaba como inundándose masivamente todas las costas de California, era porque el Señor estaba preparando a desatar olas de avivamiento en Estados Unidos y obviamente en toda la tierra, ¿no? Lo han recibido también otras personas, y lo mismo me dijo el Señor con lo del tsunami de Japón. De esa manera tan fuerte que se ha inundado, tan fuerte que ha destruido, viene con fuerza, porque lo que viene de parte de Dios nadie lo puede detener.
pero representa eso, los avivamientos. Por eso dice, es necesario estar firmes en la roca, hambrientos del pan de vida, que la única hambre que tenga sea el hambre por el pan de vida. Y que si tienes sed, que sea por la sed del agua del Espíritu Santo. Amén. Seguimos. Año 2024 será el año del Salmo 24, como ya les había anunciado, y del Rey de Gloria. Entonces, hay 3 cosas muy marcadas para este año. Es guerra, gloria y avivamiento. Por estas 3 cosas. Va a haber guerra, sí, pero va a haber gloria y avivamiento. ¿Amén? Vamos a ver rápidamente, analizar rápidamente esto del Salmo 24, donde dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en la habitan. ¿Qué quiere decir esto? Es la soberanía de Dios sobre toda la tierra. No importa lo que pase, Él es soberano. Él está en control de todo. Luego dice, Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Pero acá hay una parte donde vamos, justamente tiene que ver con lo de los justos. Si ustedes quieren comenzar a saber qué son los justos, pues vamos a ver que esta es una de las condiciones para que se abran las puertas y tengas un encuentro con el Rey de Gloria en este año, ¿no? Entonces, este es el nivel donde Dios nos está llevando. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? ¿No? Este año Dios nos llama a subir al monte de Jehová y a estar en el lugar santo. Quienes dicen, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. O sea, tu alma no está pues en esclavitud, en cautividad y en otras cosas, ¿no? No es un alma que está fuera prácticamente de su cuerpo. Dice, ni ha jurado con engaño. No ha jurado con engaño, eso no es mentira. Dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Okay? Entonces los justos, que son los que se santifican, los que pueden entrar, acceder al monte del Señor y al lugar santo. Quizás esto lo has hecho, si tú eres de las personas que eres parte del grupo de los justos, del remanente de Dios, tú sabes lo que es acceder al monte de Dios y tú sabes lo que es estar en el lugar santo. Y sabes portar presencia de Dios, sabes portar la gloria de Dios. Pero constantemente por eso nos tenemos que santificar, limpiar las manos, purificar el corazón para que seamos los puros de corazón. Por eso Dios nos tiene que quebrantar, tenemos que humillarnos delante del Señor. Por eso tenemos que hacer todo eso. Entonces esto lo vas a hacer, lo tienes que hacer frecuentemente este año. Por eso que Dios está llamando a hacer más ayuno, más vigilia, más estar en su presencia, más, porque esto se va a intensificar todo el año, mes tras mes. No tienes que esperar hasta que haya una convocatoria para hacer eso. No, lo tienes que hacer tú. Dice, él recibirá la bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Entonces dice, tal es la generación de los que lo buscan y de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob, ¿no? Entonces es buscar el rostro de Dios. ¿Y dónde se encuentra el rostro de Dios? De mañana, muy temprano. La presencia de Dios la puedes tener todo el día, claro que sí, pero el rostro de Dios principalmente se encuentra de mañana muy temprano. Y luego dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte, el valiente, Jehová el poderoso en la batalla. Y luego habla lo de la confirmación de las puertas. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es Jehová de los ejércitos, es el Rey de Gloria. Entonces, Él viene como fuerte, como valiente, como el poderoso, como el vencedor. Cuando el Señor viene en caballo, y esa fue la visión que yo tuve para el año nuevo bíblico, donde Él me confirmó que iba a ser el año del Salmo 24, me dijo, yo vengo con mi caballo. Cuando Él viene en caballo, viene a hacer justicia, viene a confrontar a sus enemigos, a los enemigos de Él y a los enemigos de su pueblo. Así que este año es año de guerra, ¿okay? Pero también, como vemos, es año de subir al monte. ¿Y eso qué significa? Al monte de Dios, año 2024 va a ser año de elevación espiritual, adoración celestial y de subir más alto como las águilas. Así que este año tienes que ser águila, no solo león, sino águila también. Y esto tiene que ver con el Apocalipsis 4. El Apocalipsis 4, este va a ser el año del Apocalipsis 4, les digo. Constantemente vas a tener esta experiencia. Yo desde septiembre estoy teniendo esta experiencia del Apocalipsis 4 y el Señor me dijo será constante.
mes tras mes, y en este mes justamente el Señor me llevó justamente a ese derramamiento en este tiempo de ayuno, empezando esta semana, y ahí me dio un mensaje para el pueblo de Dios también, que se los tengo que dar. Y ahí fue donde vi cómo nosotros rompíamos en el espíritu la resistencia demoníaca por las puertas, que necesitamos que se rompieran. Esos cerrojos de bronce se rompían y se abrían unas puertas gigantes. Entonces, en eso mi esposo y yo en la visión corríamos. Esto era en un tiempo de adoración, de profunda intimidad, que estábamos así, solos, estábamos ahí tirados en la alfombra, adorándolo en espíritu y en verdad, en un nivel mayor, profundo. O sea, esto fue algo mayor, y cuando se desata este tipo de adoración, siempre hay visitaciones del Señor, siempre hay visiones en otro nivel, en otra dimensión, y esto nos pasa muy frecuente, bueno, obviamente apóstoles y profetas que saben cómo mantenerse en esto, ¿no? En esta unción, que van subiendo de nivel de gloria, y todo creyente debería hacer, no solo esperar que los apóstoles y profetas hagan esto. Pero obviamente a nosotros nos toca pasar este tipo de experiencias, ¿no? Entonces yo veía que nosotros entrábamos, pero no solo se abría esa puerta, se abrían puertas masivas. Entramos una tras otra, tras otra, tras otra, así corríamos y entrábamos, porque el Señor me decía, han ascendido al monte de Dios, han permanecido en el lugar santo. Porque mientras estaba adorando, el Señor me dijo, quítate los zapatos, porque esto es el lugar santo. Entonces yo le decía, Señor, o sea, yo sabía que eso es algo espiritual, o sea, no solo la atmósfera cambia, sino tú entras en una dimensión espiritual mayor y entras con la adoración celestial, te conectas. Entonces habíamos subido a esa puerta, yo estaba en otro lugar, y esto también fue, bueno, esta sí fue una visión con ojos cerrados, pero ahí lo vi que al final de todas esas puertas había una puerta muy grande, era muy gigante, y esa puerta la llenaba el Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús tenía unas túnicas blancas muy resplandecientes, y ahí sí le pude ver un poco más su rostro y su sonrisa, y vi esa piel de bronce, todo su rostro de bronce iluminado, brillando, con esos cabellos tan hermosos, y en eso Él abría sus manos y nos recibía, y nos abrazaba, nos confortaba, nos consolaba, nos daba mucho de su amor, y literalmente sentíamos que estábamos arropados en la gloria, en ese lugar que estábamos. Y de pronto escuché lo que el Señor me decía, no teman, he aquí yo estoy con ustedes, siempre hasta el fin del mundo. Entonces solamente decía eso, y me dijo, dile esto a mi pueblo, yo estoy con ustedes, pero necesito que se conecten conmigo. Cuando se conectan conmigo, miren cómo pueden romper y entrar a poseer, obviamente, lo que ustedes ya lo tienen como herencia, lo que ustedes ya se les ha sido asignado, lo que el enemigo les hace la guerra, la oposición, se levantan los principados y todo, pero tienen que resistir, permanecer firmes, constantes, perseverando y creciendo conforme a la imagen de Cristo Jesús. Por eso este año es año del más adoración, más de todo, ¿no? Pero esa adoración tiene que ser más íntima y profunda. Entonces ese fue el mensaje que el Señor me dio, y esto sí lo tengo que dar ahora, ¿ok? Entonces eso, mis hermanos, Él está con nosotros. Entonces no tenemos que temer, pero sí tenemos que conectarnos, porque por eso dice, y esto se conecta con el Salmo 24, en la parte que dice, en este versículo, espérenme, 6 y 5. Él recibirá, o sea, el que entra, el que llega ahí, accede justamente a la bendición. ¿Y cuál es la bendición? Este año las puertas abiertas que Dios nos abra, ojo, no, y poseer las puertas del enemigo también. Eso también tenemos que hacer. Y habrá justicia del Dios de salvación. Pero ¿quiénes son ellos? La generación de los que le buscan el rostro de Dios, pagan el precio, se levantan temprano a buscar el rostro de Dios, están constantemente en su lugar de intimidad. Así se vayan al trabajo, constantemente están conectados con el Señor. Entonces no se desconectan, porque el monte de Dios es un lugar espiritual. Amén.
Vamos a seguir un poquito más y con esto ya finalizamos. Bueno, el resto va a quedar para la parte 2, ¿ok? La parte 2 es bastante interesante para los 5 ministerios principalmente y para toda la Iglesia de Cristo. Y esto es una antesala. Año 2024 será el año de la parábola de los talentos, Mateo 25, que continuará hacia el 2025. Porque el Señor ha dicho que el año 2024 y el 2025 va a ser el año de la gran transferencia de riquezas. ¿Para quiénes? Para los justos. Así que desde ahora, si hasta ahora usted no ha aprendido a hacer justicia de Dios, no ha aprendido a ser justo, pues ya vaya estudiando qué es ser el justo y comience con lógicamente, el Salmo 24. El Salmo 24, porque ese examen del Salmo 24 lo vamos a pasar todo el año. Acuérdense que todo el año 2023, todos los meses, ¿por qué fueron tan intensos? Porque tuvimos que vivir el Salmo 23. Y realmente si crees, porque cada versículo fue probado cada mes. Cada versículo fue probado para que tú recibas la bendición. Entonces, en este año, cada mes va a ser probado el Salmo 24. Cada versículo, lo mismo, va a ser igual. Entonces, esto de Mateo 25 se va a extender hacia el año 2025. Por eso que yo les decía que hay cosas que estoy recibiendo para 2024 y 2025. Se conecta, ¿ya? Porque va a ser el año de la gran transferencia de riquezas. Hemos visto el mayor boom de la tecnología y el mayor avivamiento digital en toda esta década, desde el año 2020, que obviamente por causa de que se cerró, el mundo prácticamente en un reinicio total. Se tuvieron que desarrollar obviamente la tecnología a un nivel mayor y hubo un avivamiento digital y también eso fue parte de producir avivamientos cristianos. Los grandes avivamientos han empezado en las redes. Entonces luego ya han empezado a salir a las calles y esto ya va a ser mucho mayor y masivo, como ya lo hemos visto, que se va a manifestar. O sea, en este año van a ser masivos avivamientos, ya a un nivel mayor de todo lo que ya se empezó a hacer, ¿ya? Entonces, ¿dónde vamos a ver esto principalmente manifestarse? En el mundo, ya hemos visto que se han desarrollado productos digitales que se pueden vender, ¿no? Se puede vender y comprar en línea fácilmente con sistemas de pagos muy convenientes. Se puede ver, obviamente, se ha visto el desarrollo de la inteligencia artificial, y que es algo que realmente les digo que me preocupa. Ya les voy a decir que también conforme aumenta la maldad, también está aumentando, ¿verdad? Cosas insanas, cosas locas, porque he visto una boda en inteligencia artificial. Una mujer se casó con un holograma. O sea, ya imagínense, también esas cosas son terribles. La verdad que hay que utilizar la tecnología para lo bueno, pero también les digo que se va a intensificar y se va a usar todo para lo malo. La gente dice, ya estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra, ya estamos en los tiempos que el Señor dice, los tiempos de Noé. Les digo que todavía no hemos llegado ahí. Todavía no hemos llegado totalmente a eso. Que hay principios, sí, porque les digo que las cosas que se van a legalizar van a ser más terribles de las que ya estamos viendo. Así que la maldad va a aumentar también. Pero bueno, obviamente que lo de las parábolas talentos, el Señor este año va a pasar revista a los administradores, y se los dije ya de esto de septiembre y octubre también. ¿Quiénes han administrado bien las cosas que Dios les ha dado? ¿Quiénes han sembrado más? El Señor en el cielo tiene anotado, en el libro, en sus libros, los ángeles anotan, porque en las cortes celestiales tu diezmo habla de ti, tus ofrendas en el cielo hablan de ti, porque Cornelio, sus oraciones y sus ofrendas, Dios las tenía anotadas. Y Cornelio en esa época no era todavía un convertido, pero era un hombre justo. Era un hombre justo. Entonces, sigo diciendo, para aquella gente que sigue siguiendo esas doctrinas raras, extrañas, bueno, que del antiguo pacto, que sí es del antiguo pacto, ¿sabes qué? No es lugar de discusión, no es lugar de estar
discutiendo. Si usted es justo y honra a Dios. Los justos honran a Dios y se honra a Dios por medio de entregar a los Melquisedec aquí en la tierra. Somos del sacerdocio de Melquisedec. Eso lo dice el Nuevo Testamento. Así que si somos del sacerdocio de Melquisedec y somos herederos de las promesas de Abraham, pues a nuestro Melquisedec le entregamos los diezmos aquí en la tierra. Y sembramos y tenemos que sembrar en todos los ministerios que Dios nos envía a sembrar. Dios te tiene que hablar, Dios te tiene que decir dónde está. No es una cajita, no es en un lugar físico solamente, no es solamente. No, también digitalmente se siembra, porque ahora es así. Si Dios me dice que vaya y envíe dinero al África, pues ¿cómo crees que lo voy a hacer? Si Dios me dice que vaya y envíe a dinero a Estados Unidos, el Señor nos hace sembrar en Estados Unidos, en Asia, en África, en Latinoamérica, también en Europa, en los 5 continentes. Entonces, ¿cuánta riqueza vendrá de las naciones? Gloria a Dios. El que siembra más va a cosechar más. Entonces, si este es año de cosecha, año de la parábola de los talentos, que el Señor te va a dar más, va a decir, a ver, ¿qué has hecho con lo que yo te he dado? Si tú has sido hallado buen siervo fiel, pues Dios te va a dar más. Le va a quitar al otro, porque eso dice la palabra, te quitará. Si tú no seas un buen administrador, te lo va a quitar. Así que antes que te lo quiten, más vale que te pongas a cuentas con Dios, si quieres recibir. Esta es la hora 11, estamos en la hora 11, donde en la hora 11 los últimos van a recibir lo mismo que tú, que has trabajado 30 años. Van a recibir lo mismo, porque igual se van a poner a trabajar. Lo importante es que Dios te tiene que hallar como buen siervo fiel, no solo trabajando, sino administrando bien las riquezas de Dios y invirtiendo bien, porque la parábola de los talentos habla de inversiones. Y eso es algo que el Señor también nos ha dicho, que obviamente va a venir, producto obviamente de lo de la pandemia, se produjo el boom, sabemos, del Bitcoin, de las monedas digitales, y luego obviamente también aparecieron las criptomonedas. Así que eso es algo de lo que el Señor va a seguir hablando, y de eso voy a hablar más en alguna noche profética de economía que tengamos este año, donde, les voy a ampliar un poco más ese tema, ¿ok? Hay muchas profecías, hay muchas cosas donde el Señor está entrenando a sus siervos, está enviando siervos para que entrenen, para que den mentoría, para que el pueblo de Dios esté avisado, porque viene obviamente un nivel de mayor crisis económica a nivel mundial, que va a ser obviamente ese tipo de colapso como efecto dominó que ya les fui avisando. Eso viene más. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el Señor va a seguir sacudiendo cielos y tierra, va a seguir sacudiendo en una escalada más intensa, ¿ok? Entonces, por eso necesita que obviamente tú te alinees con esto que está ocurriendo con los mercados digitales, porque la moneda, te digo, y la moneda de papel va a perder valor, Es más, se ha profetizado que el dólar se va a perder su valor, aún el euro. Entonces la gente dirá, ¿y ahora cómo voy a ahorrar? Bueno, tienes que pedirle al Señor dirección qué inversiones tienes que hacer en este año. Yo le digo solamente 3 cosas. Es importante, Dios me dijo, que estos 3 meses del año, enero, febrero, marzo, tienes que sembrar en el reino de Dios e invertir donde Dios te diga que tienes que invertir. Solamente te puedo decir, te puedo adelantar eso. Y obviamente que por eso te tienes que meter a solas con Dios, porque va a haber en medio de la hambruna, acuérdense que Dios hizo esa transferencia de riquezas y usó a José, y de José vamos a hablar más en la segunda parte, ¿no? Aquellos que ya están listos para entrar en el gobierno de la administración del dinero, los que han sido probados todos estos años, que hemos estado en tanta oposición, en tanta crisis económica y todo. Bueno, Dios ya se prepara. Los que ya están listos para recibir van a recibir este año, y los que no estén listos este año pues recibirán el 2025. Pero en estos dos años Dios ha profetizado que se va a levantar a los más grandes millonarios y billonarios cristianos, porque ya basta ya que el pueblo de Dios se le vea como pueblo pobre, como pueblo que tiene que estar mendigando. No,
Dios sí te puede dar, claro que sí. Para eso hubo un Abraham que fue multimillonario en su época. Para eso hubo un Salomón que fue también multimillonario. David tenía muchas riquezas. David era multimillonario. El otro debe ser billonario. Sino que el problema es que para eso tú tienes que ser un hombre justo, de corazón puro. Que no haya maldad, ambición, amor al dinero. Eso es lo que corrompe. Eso corrompe. ¿No? Entonces, para la gente es normal que los narcos tengan, que los terroristas tengan, pero que si un cristiano tiene, lo crucifican. Lamentablemente los religiosos los tienen así. Pero yo te digo, bueno, si ellos no quieren recibir, yo sí me preparo para recibir, porque este año es año que va a haber una gran transferencia de riquezas en medio de la hambruna, lo ha dicho el Señor. El Señor se prepara a levantar a los José, ya les dije. Desde el año pasado el Señor está avisando, era el año que Dios empezaba a levantar José, pero en este año los José entran a gobernar. Entonces vamos a ver que si fuiste como José, que te has preparado ya para entrar al gobierno, vamos a ver que esta época, en este año, los José ya están listos para gobernar y administrar las riquezas, y aún en las naciones, ¿no? Entonces, si has sido fiel con cienes, Dios te va a dar miles. Si has sido fiel con miles, Dios te va a dar millones. Y si has sido fiel con millones, pues Dios te va a dar billones. Así es. En el reino de Dios todo se incrementa. Entonces, ¿para qué? Para administrar y dar de comer al pueblo de Dios. Porque si viene un mayor nivel de hambruna, pues Dios ya tiene preparado, no va a desamparar a su pueblo. Él ya tenía un plan preparado en Egipto para lo que iba a venir. Y Dios no desamparó a su remanente en Israel, no lo dejó morir de hambre. ¿Ok? Entonces eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros en 2024. Amén. Gloria a Dios. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí la primera parte. Hasta aquí es la primera parte. Y luego ya regresaremos con la parte 2 próximamente. Amén. Cuando ya esté listo el video para esto. Amén. Cuando ya Dios nos dé la oportunidad de poder compartir esto con todos ustedes. Bueno, todos estos temas voy a desarrollarlos durante el año, porque es como la guía profética que Dios me ha dado para el año. De aquí hay temas, hay series, cosas que vamos a seguir hablando, y también en la parte 2, ¿ok? Y bueno, antes de despedirnos, quiero anunciarles que obviamente para este año también nos preparamos para las misiones en Sudamérica. Y ya estamos obviamente preparándonos para lo que tengamos que hacer allá. Y también desde este mes abrimos también la oportunidad que si Dios te envía a sembrar en las misiones, pues tomes la oportunidad también, si es que Dios te confirma, ojo, porque nosotros no pedimos dinero a nadie para nosotros, ojo, es para el reino de Dios, que si Dios te confirma a ti, bueno, sí, siembra, ya. Hay una oportunidad, les digo, que posiblemente entre marzo y abril estemos viajando a Sudamérica, entonces, y van a haber misiones también. Entonces, si eres de los que Dios ha llamado a ser inversionista del reino y quieres obviamente sembrar en el reino de Dios y que quieres que Dios te prospere grandemente, acuérdate que en esta década donde más tenemos que sembrar es en ministerios evangelísticos, ministerios que estén conectados con avivamiento, conectados con las misiones y con todo lo que es, obviamente, la obra de Dios. Amén. Entonces, la obra de Dios necesita recursos, por eso necesitamos invertir. ¿Ok? Y también enero y febrero van a estar abiertas las oportunidades para aquellos que necesitan una mentoría personalizada. ¿Ok? Necesitan una mentoría personalizada en lo que es escuela de intercesión y guerra espiritual, en lo que es escuela de liderazgo, algún líder que necesite, ¿no? Que no tenga, obviamente, esa posibilidad. A veces hay gente que no tiene, pues, esa posibilidad de poder ingresar a escuelas ministeriales internacionales. Pues nosotros estamos, obviamente, haciendo la convocatoria pública por orden del Señor para que, si el Señor pone en tu corazón y oras y te confirma que tienes que conectarte con este ministerio para que sigas siendo mentoreado, entres en una mentoría ya personalizada, lógico, puedes pues postular, ¿no? Entonces postula, aplica, está ahí el correo, comunícate con nosotros y nosotros vamos a evaluar tu aplicación, vamos a evaluar
Y obviamente, previo a esto también es que si, bueno, no tienes, pues no tienes quien te ayude, quien te ayude en tu ministerio, en las cosas proféticas, en las cosas, obviamente, de los 5 ministerios, que en la Escuela de Liderazgo nosotros entrenamos 5 ministerios, también Escuela de Evangelismo y Visiones, y Escuela de Profetas, que es un proyecto para una compañía de profetas en Latinoamérica. Entonces, bueno, no debes estar solo, tienes que tener una casa, una familia, ¿no? No es lo mismo, ojo, no somos una iglesia, ¿ok? Una iglesia tradicional, una iglesia, no somos. Nosotros portamos un mover de avivamiento en todas las naciones y nuestra sede principal es el Centro Apostólico de Avivamiento en Noruega. De aquí es para todas las naciones. Entonces, cuando viajamos a Latinoamérica, nosotros tenemos la red apostólica de avivamiento, que es la que trabaja en línea, y nosotros tenemos que ir a visitar las naciones, obviamente, que se unen a nosotros, y ahí trabajamos. Entonces, si tú, obviamente, Dios confirma que vas a formar parte de eso, excelente. Pero si solamente es como mentoría, pues puedes postular a una de las escuelas ministeriales. Si es que Dios confirma que estamos en la misma visión de gloria y avivamiento, por lo que estamos preparando el camino del Señor, y alistando a la novia para que reciba al Señor Jesús. Y vamos por la cosecha de almas, lógico, vamos por eso, ¿ya? Si es que el Señor te confirma, pues están abiertas las puertas, ¿ok? Este año es año de puertas abiertas, por eso el Señor me dijo, abre las puertas, convoca a mi pueblo, porque voy a enviar más gente. Entonces, por eso le estoy abriendo las puertas y ahí está el correo, está el medio de pago, también si alguien quiere sembrar, o me escribe al correo si necesita también los datos para envíos también. ¿Amén? Bueno, queridos hermanos, que Dios les bendiga y que tengan un feliz año, obviamente 2024, conforme a la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable, y para eso hay que buscar al Señor de todo corazón y seguir sus instrucciones. Acuérdense que la palabra dice, crean en el Señor, ¿no? Si tú crees en el Señor, pues estás salvo, porque tú crees y confías en Él. Él es nuestra seguridad, Él es nuestra salvación. Y si crees a sus profetas, ¿no? Y aplicas lo que los profetas dicen, los profetas de Dios dicen, pues serás prosperado grandemente. Amén. Gloria a Dios. Bueno, que Dios los bendiga, queridos hermanos. Y ahora sí me voy. Dios los bendiga. Hasta pronto. Chao, chao.